Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me confirman, porfa, que me estén oyendo bien? Daniel, ahí lo estamos escuchando bien. Vale, vale, gracias. Bueno, la clase de hoy voy a mostrarles dos modelos. Uno es súper sencillo, nos demoramos 5 minutos, el otro tiene un poquito más de desarrollo, pero son un paso intermedio. Recuerden déjenme gastarme 2 minutos diciéndoles, venimos de Solow y Ramsey, que básicamente ya sabemos que en ausencia de progreso tecnológico eh, no se logra generar crecimiento en el largo plazo. En últimas, porque los rendimientos marginales al factor acumulable son decrecientes y en últimas, lo que termina pasando, perdón, eh, es que el motor de crecimiento económico a largo plazo se termina apagando porque los rendimientos en el margen de cada vez mayor acumulación de capital van siendo cada vez más pequeños y en últimas el motor de la economía se apaga y en el largo plazo, en ausencia de progreso tecnológico, se apaga y no hay crecimiento, no hay crecimiento. Eh, luego vimos, de alguna manera vimos que pues, es un paso medio obvio, yo sé. Y es, si uno de Solow y Ramsey sabía que en ausencia de progreso tecnológico no hay crecimiento por los rendimientos marginales decrecientes al factor acumulable del capital físico, pues la salida obvia es, pues quite los rendimientos marginales decrecientes al factor acumulable y listo, tiene el problema resuelto. Ese es un paso intermedio porque de alguna manera ya sabemos que si uno logra, si logra tener una economía con rendimientos constantes en el factor o los factores acumulables en conjunto, va a tener crecimiento económico endógeno en el largo plazo. Endógeno me refiero a que se genera dentro de las fuerzas del modelo y depende de parámetros estructurales y no de algo exógeno que está pasando por fuera del modelo, como el progreso técnico en Solow, en la tercera versión del modelo de Solow. Entonces ya vimos el modelo acá, ya sabemos que se comporta como quisiéramos que se comporte un modelo en el largo plazo, pero es insatisfactoria la explicación porque uno quisiera que, digamos, que esa función de producción no fuera sacada de la manga. Frankel, luego vimos Frankel la clase pasada, que es básicamente un modelo con externalidades entre firmas de los procesos de aprendizaje a partir de una cosa que va a conectar con lo de hoy, que es, de alguna manera, digamos, esa ecuación clave del modelo de Frankel, en donde uno dice la productividad de cada firma en particular depende del stock de capital agregado de toda la economía. No es per se, o sea, no es estrictamente que en tanto más capital tengan las otras empresas de la economía o los otros sectores, sí, las otras empresas que producen el bien final de la economía, más productivo va a ser yo. En últimas, lo que está haciendo eso es el stock como el capital es un stock, en últimas lo que está capturando ese stock de capital es una proxy, una variable, algo que mide cuánto la economía ha hecho los procesos de producción. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es que Frankel, el modelo de Frankel, podría llegar a verse como un modelo de los que vamos a ver hoy, que son modelos de Learning by Doing, ¿vale? Que la idea detrás, déjenme ahora hacer la introducción a los dos modelitos que vamos a hacer hoy. En últimas, estos modelos de Learning by Doing, que es una cosa, unos desarrollos que hizo Arrow en los 60, 70, son modelos de alguna manera que lo que dicen es, estaban en ese lío de que con rendimientos, con una función de producción con Cobb Douglas o con rendimientos constantes a escala en los dos factores y mercados de los factores que son competitivos, es decir, los factores de producción son remunerados de acuerdo a su productividad marginal, después de pagar esos dos factores no queda para pagar por el progreso técnico, no le sobra recursos a las firmas para financiar a procesos de investigación y desarrollo o de avance tecnológico, o de difusión tecnológica, lo que ustedes quieran hacer. Entonces, ahí surgieron estos modelos como en la mitad entre el 56 y el 86, es cuando Romer realmente resuelve el problema, que es básicamente asumir, igual que en Frankel, o como lo que vamos a ver hoy, asumir de alguna manera que ese conocimiento o esa mayor productividad de la economía se da como consecuencia de un proceso no intencionado, o hablándolo técnicamente, de una externalidad positiva de los procesos de producción pasados. Entonces,
Alguien me hacía la pregunta la clase pasada, que tiene toda la razón, y es, ¿por qué en la forma funcional, cuando uno está modelando o poniendo la ecuación en el papel, de por qué crece el parámetro tecnológico, por qué crece la productividad de la economía, por qué está diciendo que depende del stock de capital y no del flujo histórico de producciones pasadas? Eso, digamos, formalmente debería ser así, hay modelos así, son mucho más complicados de resolver, pero la respuesta es que el stock de capital, de alguna manera, es una variable proxy de la cantidad de procesos productivos pasados que se han hecho, porque precisamente es una variable stock. Entonces, eso es lo que va a estar detrás. Y aquí, la idea o la intuición de los modelos de Learning by Doing es que como lo propuso Arrow, es que las firmas se vuelven más productivas sin necesidad de invertir en productividad o en innovaciones tecnológicas o en cambio técnico, innovaciones tecnológicas o cambio técnico, porque aprenden con el tiempo a hacer los procesos productivos de manera más eficiente. Yo siempre pongo el ejemplo en las clases de resolver ecuaciones diferenciales. Yo no conozco a nadie, de pronto, seguramente hay alguna persona genio que lo sabe, que le pasó esto, pero yo en general, digamos en promedio, uno se vuelve más hábil si uno mide habilidad, por ejemplo, por el tiempo que se demora en promedio resolviendo 15 ecuaciones diferenciales de segundo orden, no sé, alguna cosa bien extraña. Uno no aprende eso y no se vuelve más eficiente simplemente con tomar una clase y ver las reglas o los métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Uno aprende a hacer aprende a resolver ecuaciones diferenciales después de haber resuelto, perdón, muchas ecuaciones diferenciales. Y no solo uno aprende, eso es lo que vamos a ver en Arrow. Piensen ahora cómo leer Frankel en el contexto de las ecuaciones diferenciales y es, si ustedes están sentados en un salón de clase y les ponen un examen en donde se pueden textualmente ayudar entre todos a resolverlo, un examen de ecuaciones diferenciales, y ustedes pueden levantar la mano, de alguna manera el tiempo o la productividad, textualmente, la eficiencia con la que se combina el capital humano de ustedes de haber tomado la clase, capital humano como la clase que tomaron de ecuaciones diferenciales, más el tiempo, el trabajo bruto, el tiempo dedicado a, pues, con papel y lápiz resolviendo ecuaciones diferenciales, más el capital que es nada, una hoja, un papel, una hoja, un esfero, un lápiz, lo que sea. La eficiencia con la que se combinan los factores para producir ecuaciones diferenciales en Frankel depende de qué tantas ecuaciones diferenciales han resuelto ustedes y cuántas ecuaciones diferenciales han resuelto todos los compañeros de clase. Eso es Frankel, de alguna manera. La productividad de una persona, de una firma individualmente, depende de cuántas veces esa firma ha hecho el proceso de producción pasado, indexado por su stock de capital, o medido por su stock de capital, y cuántas veces los que lo rodean lo han hecho también. Acá en Learning by Doing es como un paso de pronto atrás y depende no de externalidades entre firmas, sino de una externalidad positiva que se genera intrafirma, es decir, de procesos de producción pasados, de haber hecho los procesos de producción repetidamente en el pasado, yo me vuelvo más eficiente en combinar capital y trabajo para producir el bien final. Esa es textualmente la idea de los modelos de Learning by Doing. Hay varias versiones, hay muchas versiones de los modelos de Learning by Doing. Yo les voy a presentar una en 3 minutos textualmente, casi que la versión Mickey Mouse de los modelos de Learning by Doing, que es una cosa que son dos o tres ecuaciones, no es nada. Y luego les presento la versión como original, que sale en los libros de texto, que es como la más conocida. Pero se pueden hacer, como ustedes imaginarán cuando la vean, se pueden hacer otras formas funcionales que detrás de las cuales va a haber exactamente la misma idea, que es, en últimas, ¿cómo hago yo depender el parámetro de productividad de la economía de los procesos de producción pasados? Y a eso uno le puede poner formas funcionales diferentes, con todo tipo de juguetes, o la puede poner sencilla o la puede poner más complicada, pero en últimas lo que importa es la idea detrás de esos modelos de Learning by Doing, que es de los procesos de producción, haber hecho el proceso de producción pasada muchas veces, me hace más eficiente con los mismos factores de producción. Es decir, puede haber dos firmas con exactamente el mismo stock de capital y el mismo trabajo. Aquí me estoy contradiciendo un poquito, ya les digo exactamente, ustedes ya se dieron cuenta. Y otra firma que lo ha hecho, una firma que lo ha hecho muy pocas veces y otra firma que lo ha hecho muchas veces. Lo que dicen estos modelos es la firma con el mismo stock de capital y el mismo trabajo, la firma que ha hecho el proceso de producción pasado muchas veces es más eficiente porque precisamente ha aprendido a hacerlo de un proceso de aprendizaje por la práctica. Conocimiento y aprendizaje por la práctica,
ojo, por el cual no tiene que pagar, no tiene que, digamos, desembolsar unos recursos o sacrificar unos recursos físicos o humanos o lo que sea para ser más productivo. Es una externalidad positiva que se genera a partir de los procesos de producción pasados. Y por eso los modelos se llaman de aprendizaje por la práctica o de son una familia de modelos, son varias versiones. Yo les voy a presentar una súper sencilla y luego una versión que es, digamos, la más conocida si quieren en libros de texto o en libros de clase de otras universidades, etcétera, que es bastante sencilla. Entonces, vamos a empezar con un modelo sencillo, el modelo más sencillo de Learning by Doing. Entonces, vamos a suponer que la tecnología de producción del bien final es la siguiente. Producto muy parecido a como la vimos antes. El producto total de la economía se genera o se produce a partir de la combinación de trabajo y una medida de los trabajadores efectivos. De nuevo, recuerden que en todos los modelos donde hay cambio técnico, generalmente la forma funcional que se asume es una función donde el progreso técnico es ahorrador de trabajo o, en términos técnicos, ustedes a veces se encuentran este concepto neutral a la Harrod. Si fuera ahorrador de capital, el término correspondiente es neutral a la Higgs. Y ya la teoría económica resolvió ese tema, es un tema de poco más técnico de convergencia y de una serie de cosas que se deben cumplir y en general la literatura económica de los crecimiento, digamos, y la evidencia empírica, toda apunta que el progreso técnico es neutral a la Harrod o ahorrador de trabajo. Y por eso va así en esta forma funcional acompañando la variable tecnológica, el parámetro, la variable de productividad de la economía, acompaña el trabajo. Lo que pasa es que en funciones de producción Cobb-Douglas, da la misma meterlo adentro o afuera de lo que está elevado a la 1 alfa o la participación del trabajo en el producto. Da la misma porque al final de la función, si uno tuviera funciones de producción con elasticidad de sustitución constante o otro tipo de funciones, sí tendría que tener más cuidado donde lo mete. Acá en Cobb Douglas no pasa nada, pero lo metemos como queremos meterlo, pero no, es completamente inocuo. Y acá lo que vamos a asumir es que AT, el parámetro A sub T, es una medida del conocimiento, perdón, una medida de la productividad de los trabajadores. Esto es súper genérico en los modelos de crecimiento ya que incorporan progreso técnico. Entonces es una medida de productividad de los trabajadores. eh, y en particular, nosotros en Solo teníamos dos versiones, con AT constante o una versión en la cual asumíamos que el progreso técnico, el cambio técnico era exógeno, mayor que cero y exógeno. ¿Vale? Acá lo que vamos a suponer es que esta economía, los agentes se vuelven más productivos, los trabajadores de esta economía, los trabajadores se vuelven más productivos en la medida que hayan hecho más veces los procesos de producción. Aquí voy a referirme de la forma complicada, que es mucho más difícil de hacer y que alguien me preguntó la complicada, y cómo estos modelos lo hacen. Los trabajadores se vuelven más productivos en la medida que hayan hecho, si quiere, más veces los procesos de producción pasados.
Y en particular, fíjense que uno, textualmente esto dicho, como uno inicialmente lo modelaría, es como A sub t es una integral entre 0 y t de y sub i de i. O sea, donde cero es donde uno ancla cero, el momento inicial donde esa firma empezó a funcionar. T es el momento actual e I indexa la suma del tiempo, indexa el tiempo que ha transcurrido, ¿vale? Entonces, esa sería la forma como uno diría, si eso es lo que me quiere plantear, esa es la forma funcional que debería tener el parámetro tecnológico, con un parámetro de productividad, lo que uno quiera. Uno le puede poner una sub 0, o le puede poner esto a la beta, con beta menor que 1, le puede poner mil cosas, ¿vale? Le puede poner 1000 juguetes, o le puede poner como vamos a ver en el siguiente modelo, un parámetro de productividad exógeno y otro endógeno, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas. Uno puede jugar con esta función. Esto es complicado porque en últimas uno tendría que, digamos, conocer cuáles son los procesos de producción pasados. Pero una forma de indexar esto, una forma, una variable usualmente proxy de los procesos de producción pasados es qué tanto capital tienen las empresas. No es una, es decir, esto esto es diferente de KT. No es que esto sea la misma cosa que KT, que el stock de capital de las empresas. Eso es diferente. Pero el stock de capital de las firmas, no sé si me estoy enredando explicando una cosa muy sencilla o si todos la están cogiendo, pero es importante que quede claro, ¿vale? Pero el stock de capital de las firmas puede ser una buena proxy, una buena aproximación de los procesos de producción pasados. Y eso es mucho más fácil de modelar. En particular, en esta versión súper sencilla del modelo de Learning by Doing, vamos a suponer que el parámetro, esto era un paréntesis, eso es como uno lo modelaría, ese paréntesis que hay ahí. La forma en que lo hacen estos modelos, vamos a ver en este que es súper sencillo, ya lo vamos a terminar de resolver, eh, es asumiendo que el parámetro tecnológico es una función positiva de el stock de capital por trabajador. Así. Le puede poner a la algo, o le puede poner una forma funcional súper no lineal, súper sofisticada, elegante, lo que quiera, ¿vale? Y acá lo que está diciendo esta forma funcional de cómo se está asumiendo, cómo se está eh, modelando el proceso de aprendizaje por la práctica, es que los trabajadores de la economía se vuelven más productivos en tanto cada uno haya hecho los procesos de producción pasados más veces. O sea, que ha aprendido a ser más eficiente combinando su fuerza laboral con el stock de capital de la economía más veces. Entonces, esto de alguna manera es B por el stock de capital per cápita. Vamos a ver en la otra versión del modelo, no lo vamos a asumir como función del capital per cápita, sino del capital agregado a perdón, del stock de capital agregado a la economía. ¿Vale? Entonces, fíjense que si uno Daniel, reemplaza la externalidad en la tecnología de producción, la externalidad de conocimiento producto de los procesos de producción pasados, en la tecnología de producción final, lo que tenemos entonces es que YT es igual KT a la alfa
por AT, que es B por AT sobre LT. Y esto entonces es igual a B a la 1 menos alfa por a la 1. Y esto es una función de producción de igual a acá. Esto es lo sencillo del modelo. Por eso les decía que uno no se demora nada resolviendo ese modelo. Eso captura básicamente la idea. Uno quisiera, obviamente, una explicación un poquito más sofisticada que eso, porque esta función de alguna manera es bastante sencilla. No es que la otra que vamos a ver en la versión más, digamos, original del modelo de Arrow sea mucho más sofisticada. Es un poquito más sofisticada. El álgebra es un poquitico más complicada que esto, pero es básicamente la misma idea. La idea está acá en esta forma funcional que asumimos de los procesos, que es uno en últimas no sabe exactamente cómo se funciona, no, cómo se genera el conocimiento o la mayor productividad de la economía, pero sabe que es una función positiva de los procesos de producción pasados. Y en particular en este modelo, diferente al segundo que vamos a ver ya, estamos asumiendo que la función, que la productividad de los trabajadores es una función positiva y lineal de la manera más sencilla posible de el stock de capital per cápita, que no es per se que entre más capital per cápita haya, los trabajadores son más eficientes, porque sí, sino lo que se está asumiendo detrás de esto es que el capital por trabajador es una buena aproximación a cuántas veces cada trabajador ha hecho los procesos de pasado. Y eso es lo que está detrás de estos modelos y digamos, de esta familia de modelos ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto es demasiado sencillo, hasta me da pena presentarlo, pero es así. Así, digamos, se presentan algunos modelos de esto. ¿Hay alguna pregunta? Daniel, una pregunta. ¿El B tiene alguna intuición? Nada, es un parámetro positivo, perdón que no lo puse. Ok, ok, ok. Ah, bueno, no, perdón, no. Sí, sí tiene. ¿P qué es? Está bien, me lo salté, es que es tan sencillo que no, ni me detuve. Qué es B? ¿Cómo se puede interpretar B? El impacto de la externalidad en el learning by doing. De aprendizaje por la práctica. Claro, uno puede pensar en ejemplos para los cuales esta es una forma funcional más, perdón, esta idea es más relevante. Piensen, digamos, a ver si se me ocurre algún buen ejemplo. Piensen en una fábrica que hace ropa, camisetas o sacos o pantalones, lo que sea. Esta es una buena, digamos, ese es un buen ejemplo de modelos de Learning by Doing porque los trabajadores, digamos, o los trabajadores o las trabajadoras que están, digamos, cortando la tela, cosiendo, moldeándola, eh, cosiendo, poniendo los botones, lo que sea que estén haciendo, en la medida, de alguna manera uno sí cree que el trabajador, ese trabajador o ese grupo de trabajadores que hace ese trabajo por primera vez, esa labor por primera vez o esos procesos por primera vez, pues de pronto se demora un poquito más que trabajadores que lo han hecho muchas veces en el pasado. Probablemente aprenden de la práctica y lo hacen de manera más rápida. Hay otros sectores, me voy al ejemplo de, por ejemplo, la investigación académica, en donde sí uno se puede volver más productivo, sí, más productivo produciendo investigación académica en la medida que haya hecho más investigaciones en el pasado, pero los trabajos académicos que uno hace son trabajos nuevos y esta forma funcional de repente también uno quisiera que la productividad de los trabajadores dependiera de su capital humano o del acceso a datos o de cosas que incrementarían la productividad de ciertos sectores de la economía. Puede pensar también en empresas privadas que hacen ciertos bienes, que producen ciertos bienes o servicios, en los cuales, por ejemplo, los procesos de aprendizaje por la práctica no importan tanto. No sé si a alguno se le ocurre un ejemplo, pero uno puede pensar en sectores que sí, que donde esta parece ser una explicación relevante, importante. Y de nuevo, lo que quiero que se queden acá, ya pasamos a la versión un poquito más conocida de los modelos.
Es que esto al final del día, esto que va a resaltar en esta ecuación que está en el recuadro negro, lo que estamos modelando es una externalidad positiva. Una, pro- una externalidad positiva de procesos de aprendizaje por la práctica. Es todo, ¿vale? ¿Hay alguna otra pregunta o saltamos al otro modelo? El modelo un poquito más conocido de Arrow de... Daniel, buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué podemos asumir que el capital por trabajador es una buena proxy de la productividad de los trabajadores? No de la, ojo, no de la, fíjese que no, porque estaríamos diciendo AT es una función de la productividad. Sí, es lo que está indexando el capital por trabajador, no es la productividad de los trabajadores. Eso es lo que queremos modelar. ¿Cómo lo estamos modelando? La idea original es esta, la que está en este paréntesis entre esas dos rayas ahí raras que dice, ¿vale? La idea original es, en tanto más veces los trabajadores de la economía hayan hecho los procesos de producción en los que se desempeñan, más productivos se van a volver. Pero el stock de capital per cápita, el capital con el que opera cada trabajador, puede ser una buena aproximación al número, al tamaño de las firmas, y el tamaño de las firmas está directamente correlacionado con, digamos, con la producción pasada. Uno espera que si hay crecimiento, las firmas vayan cada vez haciendo más producción y más producción, vayan acumulando capital, y eso lleva a que los trabajadores se vuelvan más efectivos. Pero no es que, qué pena si ya lo entendieron, perdónenme repetirlo esto otra vez. De nuevo, no es que a mayor capital o mayor capital per cápita, cualquiera de las dos que ustedes quieran, capital agregado, capital per cápita, los trabajadores per se vuelvan más efectivos. No es que un trabajador operando con, no sé, 10 máquinas, per se sea más productivo que un trabajador operando con una máquina. Lo que se está diciendo es que la firma que tiene 10 máquinas probablemente las tiene es porque ha hecho muchos procesos de producción pasadas y producto del ahorro y de la acumulación de capital ha hecho más procesos productivos en el pasado, dadas otras circunstancias. ¿Sí? No sé si le respondí su pregunta. Sí, sí me lo respondió. Gracias. Listo. Bueno, entonces voy a pasar a la versión más conocida del modelo de Learning by Doing. Entonces, digamos el modelo de Arrow, de aprendizaje por la práctica, de Learning. Y es el que se conoce, digamos, en algunos libros de texto, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a asumir de nuevo, vamos a asumir que la tecnología de producción del bien final, siempre comenzamos con eso, en todos los modelos. Tecnología de producción del bien final está por... este lo va a hacer genérico, no lo va a hacer con forma funcional. Este está resuelto genéricamente, pero de pronto en un ejercicio o en un parcial esto se podría poner de forma funcional. Y da la misma, lo va a hacer genérico. Va a asumir que la función de producción es genérica. Perdón. El producto final de esta economía se produce a partir de combinar capital físico y trabajadores que tienen una productividad. Estos son los trabajadores efectivos de la economía. Volvemos al concepto de trabajadores efectivos en solo cuando voy a perder los trabajadores efectivos de la economía. Que en últimas, fíjense que AT por LT lo que hace es ponderar, el AT lo que está haciendo es ponderar o el número de trabajadores que hay en esta economía por su productividad. Y a eso es lo que llamamos trabajadores efectivos. No es lo mismo un trabajador con 10 años de experiencia que un trabajador que apenas lleva una semana de experiencia laboral. Esa es lo que hace la T. Y esto se puede escribir vamos a asumir que esta tecnología de producción cumple las condiciones de 0, 0 igual a 0, de 0 a t 0
f de kt 0 igual a 0, f' de k mayor que 0, f doble prima de k 0, f homogénea de grado 1 y condiciones de INADA. Vamos a asumir eso. Condiciones de INADA. Y entonces, si eso es así, nosotros podemos escribir esta función de producción como, esto es exactamente igual, multiplicando y dividiendo el lado derecho por ATLT. Vuelve a aparecer el cagorro o el capital por trabajo efectivo. Stock de capital. Por trabajador efectivo. ¿Listo? Entonces recuerden, lo vamos a hacer en genérico, no le vamos a poner una forma funcional, pero a veces ni me acuerdo pero vamos a asumir que vamos a llamar la ecuación 1, esta es 2. Listo. Luego, recuerden, uno parte, este es un buen ejemplo de cómo se resuelven los modelos, que es lo que yo les decía en la clase antes del parcial, o siempre en un taller, un parcial, una pregunta que les hagan. Uno parte siempre. Esto se repite y se vuelve casi que cansón la repetidera de esto. Uno parte de uno especifica la tecnología de producción del bien final y paso seguido, ¿qué tiene que hacer? Especificar qué cosas. ¿Quieren? Si lo hacemos igual a solo, esto es 1, 2, ¿qué sigue? Ecuación dinámica del capital. Exacto. Entonces vamos a asumir, no voy a escribir la función dinámica de acumulación de capital es esta, sino de una vez. K punto. Vamos a asumir a la solo que los trabajadores ahorran una fracción constante de su ingreso. ¿Okay? Uno lo podría resolver este modelo de la Ramsey y es exactamente igual. Ahorita les hago otra pregunta. 3, ¿qué sigue? ¿Qué más hay que especificar? El AT, ¿no? La tecnología de producción. ¿Y qué más? ¿Qué más falta? ¿Y el trabajo? LT. Exacto. Vamos a asumir de la forma más sencilla, igual que en solo, que la población crece a una tasa n. Y cuarto, acá está todo el quid del asunto. Vamos a asumir que para la productividad de los trabajadores, la medida de productividad de los trabajadores, está está todo el juego del modelo. Hasta ahí es solo, si quieren, solo con progreso técnico. Tenemos que decir cómo se mueve, cómo se mueve el parámetro de productividad. Vamos a asumir en particular. Y esto es de nuevo, es una forma funcional que uno pone, la puede poner diferente y uno le puede dar 1000 formas funcionales a esto. Para un examen, para un taller, les puedo poner otra forma funcional y resuelva la cosa, ¿vale? Pero la idea en última siempre termina siendo la misma. Miren la forma funcional de esto. E a la lambda t por el stock de capital agregado a la sí.
Así que acá lo que se está, fíjense, antes de sacar logaritmos y derivar con respecto al tiempo de esta expresión, a simple vista, uno lo que está diciendo es, la productividad de los trabajadores crece por dos razones. Una, porque pasa el tiempo, eso es colapsar a solo con progreso técnico. Pero también crece por haber acumulado más capital, la economía como un todo en el pasado, por haber acumulado más capital en el pasado, por tener un stock hoy de capital más alto, ¿vale? Y ese stock de capital, de alguna manera está elevado a la phi, donde phi básicamente es un parámetro que está entre 0 y 1, ¿vale? Es un parámetro que está entre 0 y 1 y mide el impacto de la externalidad del aprendizaje por la práctica. En tanto más alto sea phi, mayor es el efecto que haber hecho los procesos de producción pasados tiene sobre la productividad de los trabajadores. Si phi fuera cero, bueno, ya ustedes se podrán dar. Si phi fuera cero, ¿qué pasaría? ¿Estamos en qué? ¿En dónde estamos parados? Solo con cambio técnico, exactamente. Entonces fíjense que tomando logaritmos, derivando con respecto al tiempo, esta expresión, terminamos en que la tasa de crecimiento del parámetro tecnológico es igual a lambda más phi Pero, por la tasa de crecimiento del stock de capital. Adelante, Mateo. Daniela, ¿y se podría decir que si el phi fuera igual a cero, estaríamos en solo con crecimiento, es que no sé bien qué fue lo que dijeron por el chat, con crecimiento, con Crecimiento cambio técnico técnico, exógeno. Es solo con considerando progreso técnico exógeno. Ujú. inclusive su crecimiento es exponencial, como lo es en este caso? No, ¿No no, no, cambia no, no, nada? no, no. No. Fíjese que aquí, en esta ecuación que le voy a señalar con la flecha naranja, es el valor de A. Y esta que le voy a señalar con la flecha verde es la tasa de crecimiento de A. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Y acá lo que voy a decir en solo, o sea, solo con progreso técnico exógeno, tiene lambda igual a GA y igual a 0. O sea, colapsamos a solo con progreso técnico exógeno si phi fuera igual a 0. Pero obviamente, si estamos en un modelo de learning by doing, o de aprendizaje por la práctica, uno lo que quiere al final es que los procesos de producción pasada, aproximados o medidos por el stock de capital, que es más sencillo, tengan algún impacto sobre la productividad de los trabajadores. Y esta es la forma funcional particular que le metemos a eso. Esta es la clave, digamos, esto es lo que se está asumiendo. Uno le puede meter otra cosa y hacerlo más sofisticado, menos sofisticado, puede hacerlo lineal, lo que quiera. Una cosa para notar acá importante, fíjense, es que fíjense que estamos asumiendo acá y eso va a tener una consecuencia sobre las predicciones y en general toda la familia de modelos o las diferentes, no familias, sino las diferentes versiones que se escribieron de estos modelos de aprendizaje por la práctica en los 60s y 70s eran así, con el stock de capital agregado, ¿no? Alguien me podría preguntar, oiga, ¿y ahí por qué no va el stock de capital per cápita? Se puede. Y vamos a ver que asumir que lo que va es el capital agregado a la economía nos va a generar una cosa que se llaman efectos de escala. Que hay efectos de escala puros o efectos de escala impuros. Yo sé que no es la terminología más chévere, pero así se llama. Así los bautizó la teoría económica hace tiempo y los libros de texto
hablan de efectos de escala puros, efectos de escala impuros. No por pureza, sino por que son, no sé. La pureza, pues no me parece que sea acorde acá, pero bueno. Así lo bautizó la teoría económica hace rato. Entonces, eso quiero que lo noten, que lo que está asumiendo esta forma funcional de la productividad de los trabajadores es que en tanto más grande sea el stock de capital agregado a la economía, más productivo es cada trabajador individualmente. Otra cosa sería decir, no importa el stock de capital agregado, lo que importa es el stock de capital per cápita. ¿Vale? Y ahí es más difícil que nos aparezcan esos efectos de escala puros o impuros que aparecen en otras versiones de estos modelos. En esta versión y en otras versiones. ¿Quién tiene una pregunta, perdón? Sí, Daniel, quizá mi pregunta ha sido inocente, pero es lo que todavía no me queda claro. Si uno ve la ecuación del AT y se pone a, digamos que hacer la simulación del crecimiento, digamos que de forma mental, pues ve que el T se está multiplicando contra el lambda y en ese sentido AT crecería de forma exponencial y toda la función de producción crecería de forma exponencial. Sin embargo, después se deriva con logaritmos y se ve que el crecimiento es constante con lambda y pues matemáticamente eso tiene sentido. Pero entonces no veo por qué, por eso digo que no sé si sea algo inocente desde el punto de vista matemático, pero porque en el caso de arriba aparece que el crecimiento fuera exponencial y después sacando el logaritmo natural y derivando, ya el crecimiento no es exponencial sino constante. A ver, si quiere hago ese paso, no hay ningún problema en hacer. Pues, porfa, nunca, nunca piensen eso. Ni lo piensen, porfa, y no se disculpen por hacer una pregunta o llamarle, no sé. Es que todas las preguntas son absolutamente rollo con eso y pueden pensar que es la pregunta más tonta, pero muchas veces es súper relevante. Entonces, fíjense que si primero voy a hacer el paso y luego trato de responder más puntualmente su pregunta. Entonces, voy a hacer el paso de sacar logaritmo natural a ambos lados. Yo sé que exactamente esa no es su pregunta. Y ahora voy a derivar con respecto al tiempo esta expresión. Entonces me queda esto es haciendo el paso, ¿vale? Esto simplemente hice el paso y fíjense que llego a lo que llegué antes. Ahora, un poco más relacionado con su pregunta. ¿Habría crecimiento exponencial? Voy a poner ojo porque... ¿Habría crecimiento exponencial? Si, por ejemplo, uno asumiera que AT punto sobre AT es una función e a la lambda t. Ahí sí habría un crecimiento exponencial del parámetro tecnológico. Pero entonces de nuevo vuelvo y le repito cuál es la fuente de la confusión de pronto. Y es que acá, donde está la flecha naranja, estamos modelando el nivel de AT, no la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento está modelada en la ecuación que está señalada con la flecha verde. Y uno el parámetro de productividad sí crece, digamos, cuando uno grafica el parámetro de productividad en niveles, obviamente con el paso del tiempo se va volviendo exponencial. Niveles, pero en tasa de crecimiento es una tasa de crecimiento que es, por lo menos en su componente autónomo, es exógeno, es lambda, es constante, perdón, es lambda. En su componente autónomo es constante. El componente autónomo es como lo que viene exógenamente dado. Entonces aquí hay dos partes que determinan el progreso técnico. Un componente exógeno a la solo con progreso técnico exógeno y un componente endógeno producto de una externalidad de el aprendizaje por la práctica, que es la segunda parte de esa ecuación, la que está en el círculo verde, que es KT a la phi. De nuevo, la repetidera, no es que los trabajadores se vuelvan más efectivos per se porque haya más capital en la economía, sino que el capital está indexando o es una aproximación de la suma de los procesos de producción pasados. Es una variable proxy del número de veces que se ha producido el bien final en el pasado, ¿vale?
No sé si le contesté, Mateo. Sí, ya me queda más claro ahí. Vale, listo. Sigamos. Esta cosa roja, ¿vale? No quede la confusión. Entonces, fíjense que nosotros ya definimos, pues ya tenemos, fíjense, vuelvo un poquito. Tenemos la tecnología de producción del bien final y sabemos exactamente cómo se comporta cuando cambian los factores. Esas son las condiciones que cumple la tecnología de producción. F de 0, 0 igual a 0, F de 0 a T, LT igual a 0, etcétera, etcétera. Productividad marginal positiva, decreciente, o la función de producción es homogénea de grado 1 y se cumplen condiciones de innada o de borde, ¿vale? Luego especificamos cómo se mueve cada una de las cosas que están dentro de F. Cómo se mueve K, cómo se mueve L y cómo se mueve A, ¿vale? Sabemos exactamente cómo se mueve. Y de ahí en adelante reemplazar. Es simplemente decir, nosotros ya definimos el stock de capital por trabajador efectivo. Y nosotros sabemos que la tasa que toma, de nuevo, no va a ser este paso, pero tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo, la tasa de crecimiento del stock de capital por trabajador efectivo es igual a la tasa de crecimiento del stock de capital agregado menos la tasa de crecimiento de la, menos la tasa de crecimiento de la población. Vuelve y juega esa confusión más prevalente este semestre. Acá se ve de otra forma, de alguna manera. ¿Se acuerdan en las clases, en el par de clases donde vimos el modelo de solo con progreso técnico? Ellos decían, pero ¿por qué el capital, el stock de capital por trabajador efectivo crece más despacio cuando la productividad de los trabajadores crece más rápido? O sea, por qué esto que les voy a señalar con esta flecha negra va negativo? La respuesta es, porque lo que estamos viendo es la tasa de crecimiento del stock de capital por trabajador efectivo, no la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita, ¿vale? Entonces, de nuevo, esto también es un poco repetido. El capital por trabajador efectivo es una variable intermedia que luego nos va a permitir resolver o saber a qué tasa crecen las variables per cápita, que son las que nos importan. No es porque nos interese saber a qué tasa crece en el largo plazo el capital, esa variable rara que uno define como el capital por trabajador efectivo. Lo que nos interesa es saber a qué tasa crece el producto per cápita, el capital per cápita, el consumo per cápita, etcétera. Todas las variables per cápita. Lo que pasa es que al definir las variables por trabajador efectivo, podemos resolver las cosas más fácil y luego devolvernos y decir, bueno, entonces a qué tasa crece ahora sí la que nos interesa, que es el capital por trabajador, punto. Ya, ¿vale? Entonces, definido esto, fíjense que reemplazando, nosotros sabemos, perdón, de la ecuación 3, esto, de la ecuación 3, si hay preguntas, por favor, párenme. De la ecuación 3, nosotros tenemos que el cambio en el stock de capital, vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos que meter ahí. El cambio en el stock de capital es igual a S por YT delta KT. Vamos a dividir ambos lados por KT, por el stock de capital. Y vamos a hacer otro paso, y es que el cambio en el stock de capital total de la economía es igual a S, ese primer término, S por YT sobre KT, vamos a dividir arriba y abajo, perdón, vamos a dividir arriba y abajo por ATLT. Si alguien me pregunta, ¿y usted dónde se le ocurrió eso? Es simplemente una manipulación algebraica que es perfectamente válida, ¿vale? Para llegar a donde queremos. Entonces, el stock de capital, la tasa de crecimiento del stock de capital agregado a la economía, fíjense, se puede expresar como una función del capital por trabajador efectivo.
¿Listo? Entonces empezamos a reemplazar en las cosas de arriba. Vamos, es que esta ecuación se llama la ecuación 4. Está la 5. Reemplazando 5 en 4. Aquí ya estamos haciendo pura pestañina. Ya pusimos los fundamentales. El quid del asunto está en el punto, este punto 4 que está acá. Y ya estamos haciendo ese álgebra, ¿vale? Entonces, reemplazando 5 en 4, nosotros tenemos que la tasa de crecimiento del capital por trabajador efectivo es igual a la tasa de crecimiento del stock de capital agregado, que ya sabemos de la ecuación 5 que es S por F de K gorro sobre K gorro delta, menos A punto sobre A, y A punto sobre A, bueno, dejémoslo así, lo hago por pasos, menos A punto sobre A, menos N. Entonces voy a reemplazar 5 y de una vez. Ay, pucha. Es que esta es la ecuación. Esta es la ecuación 3', no sé. Ecuación de la tasa de crecimiento de la población. Desorden con las ecuaciones. Reemplazando 5 y 3' en 4 menos N. ¿Listo? Y ahora de la ecuación 3 doble prima, pasando que es A punto sobre A igual a lambda más phi K punto sobre K. Es 3'. Acá tenemos que K punto, la tasa de crecimiento del stock de capital por trabajador efectivo es igual a S, F de K gorro, delta, menos lambda, más phi, por S, por F. Esto es un signo menos. ¿Sí? ¿Listo? Entonces esta ecuación nos queda así. La tasa de crecimiento del stock de capital por trabajador efectivo es igual a 1 menos phi por S, F gorro sobre K gorro. Lambda más N menos 1 menos phi por delta. Ay, pucha, el delta. Me perdí un delta por no traspasar las notas de clase sin hacerlo. Es que este no es un.
Buen ejercicio para que hagan ustedes. Yo siempre me trabajo. Va con un signo más, ¿vale? El delta arriba va con un signo menos. Listo. Entonces, fíjense que igual que en solo con progreso técnico, esta es la forma reducida de la curva de la tasa de ahorro. Y esta es la forma reducida. Les explico. De la curva de tasa de depreciación efectiva. ¿Vale? O sea, esto es mucho más complicado. Un poquito, perdón, un poquitico más complicado de lo que era solo. Fíjense que si ustedes hacen phi, porfa miren visual, miren esa ecuación, esa última ecuación que tenemos escrita ahí. Si ustedes hacen phi igual a 0, es decir, anulamos las externalidades de aprendizaje por la práctica, están acá. Esto que va a resaltar en rojo. Esto en últimas es todo lo nuevo. Que la acumulación de capital, es lo verde de arriba, que la acumulación de capital tiene un impacto positivo sobre la productividad. Si uno hace phi igual a 0, está en solo con progreso técnico exógeno. Si visualmente en esta ecuación ustedes hacen phi igual a 0, nos queda S por por una función del capital por trabajo efectivo sobre el capital por trabajo efectivo menos lambda menos n menos delta, que era la tasa de depreciación efectiva del stock de capital por trabajo efectivo, ¿vale? O sea, colapsamos a solo con progreso técnico cuando phi es igual a 0. Pero hay una externalidad que es producto del aprendizaje, que viene del aprendizaje por la práctica y hace que cuando hay mayor acumulación de capital en el pasado, más productivos se vuelven los trabajadores. Y eso no lo captura phi. Phi es el tamaño, nos mide el impacto de la externalidad. Entonces, fíjense que con esto nosotros podemos hacer la solución gráfica de esta ecuación. Si quieren, esta vamos a hacer, esta va a ser la ecuación roja. La roja la vamos a pintar. La curva de la tasa de depreciación efectiva la vamos a pintar en rojo y la otra en negra. Entonces, de nuevo, igualito que en solo con progreso técnico exógeno, tenemos el stock de capital por trabajo efectivo. Vamos a graficar por aparte 1 menos phi por la curva, vamos a graficar la curva de la tasa de ahorro y vamos a graficar por aparte la depreciación efectiva, que es lambda más n más 1 menos pi por delta. Vamos a ponerla acá para no escribir dos veces. Eso es una constante positiva. Y luego la curva de la tasa de ahorro, fíjense que es igualitica como la teníamos en solo, simplemente que multiplicada por 1 menos pi. A la izquierda de este nivel de capital por trabajo efectivo estrella, lo que está entrando de capital es más que lo que se está depreciando, de capital por trabajo efectivo es más grande que lo que se está depreciando efectivamente y el stock de capital crece. Y a la derecha, el stock de capital decrece, porque lo que está entrando de nuevo capital por trabajo efectivo es más pequeño que lo que está saliendo producto de la depreciación total del capital por trabajo efectivo. No puedo decir la depreciación efectiva del capital por trabajo efectivo. Entonces nosotros de acá, ¿qué derivamos? Que en estado estacionario, ¿qué pasa? Vamos a terminar. En estado estacionario, ¿cuánto es la tasa de crecimiento de capital por trabajo efectivo? En estado estacionario. ¿Es igual a cuánto?
Sería cero, ¿no? 0, ¿vale? Nosotros también sabemos que en estado estacionario, la tasa de crecimiento de las variables agregadas es igual. Y las per cápita también, ¿vale? O sea, todas las variables per cápita y todas las agregadas que sean la misma tasa. En particular acá nos interesa esta, ¿vale? Nosotros sabemos que el cambio, si en estado estacionario el capital por trabajador efectivo crece a una tasa 0, estado estacionario, entonces la tasa de crecimiento del capital agregado a la economía, estado estacionario, es igual a la tasa de crecimiento del producto agregado a la economía. Estoy incluyendo este paso para hacerlo más corto, y es igual a, a, a n más lambda por phi por y punto sobre y. Estado estacionario. ¿Este paso lo entienden? ¿De dónde sale este paso? ¿De dónde sale este paso? Creo que es de la ecuación que describe la evolución del capital Por efectivo trabajo efectivo. trabajador. Listo, sí. Está así. Que no están preguntando, yo asumo que están entendiendo. Voy rápido porque este es un modelo bastante sencillo vis a vis los modelos que hemos visto. Vamos a llamar y punto sobre y, estado estacionario, igual a g de y. G de y mayúscula, perdón. Estado estacionario. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que la tasa de crecimiento del producto agregado a la economía en estado estacionario es igual a n más lambda más phi. C de y en estado estacionario es igual a n más lambda 1 menos 1. De nuevo, si ustedes hacen phi igual a 0, ¿qué pasa? En esta ecuación que acabamos de derivar, en este resultado que acabamos de derivar. Si hacen phi igual a 0. ¿Cuál era la tasa de crecimiento del stock de capital agregado a la economía? No del per cápita, eso no lo hemos hecho. Del stock de capital agregado a la economía en el modelo de solo con progreso técnico exógeno. N más G, ¿no? N más GA. Y GA acá es lambda, ¿no? Para todos es claro que lambda, lo que estamos llamando acá lambda, era el componente exógeno del la productividad, el crecimiento exógeno de la productividad en solo con progreso técnico. ¿Sí lo ven? Que lambda es igual a GA en la notación que teníamos en el modelo de solo con progreso técnico exógeno. ¿Sí es claro o no? Vamos a ver, Felipe. Listo, vale. Si Y minúscula es igual a el producto por trabajador, entonces la tasa de crecimiento, esto no lo estoy poniendo con estrellas porque esto se cumple siempre, es igual a la tasa de crecimiento del producto agregado menos la tasa de crecimiento de los trabajadores. Nosotros ya sabemos, entonces,
¿cuánto es esta parte? Esto es esto. Pues nosotros sabemos que ahora sí lo pongo en estado estacionario, pues lo de arriba, lo que voy a reemplazar de arriba sí es en estado estacionario. Esto es n más lambda sobre 1 menos phi menos n. Esto es igual, entonces, a lambda más phi n sobre 1 menos phi. Esto es lo que queríamos buscar. La tasa de crecimiento del producto per cápita en estado estacionario, que a su vez tiene que ser igual a la tasa de crecimiento del capital per cápita. No por trabajador efectivo, entonces de nuevo. Las variables agregadas crecen a esta tasa. Las variables per cápita a la tasa que está resaltada en el recuadro negro. Las per cápita crecen a esta tasa. Y las por trabajador efectivo, ¿a qué tasa crecen en el estado estacionario? Ahora lo que les estoy preguntando es, ¿cuál es la tasa de crecimiento en estado estacionario del capital por trabajador efectivo? ¿Alguien respondió? No vi. ¿Esto es igual a cuánto? En estado estacionario. A 0. 0. Entonces, de nuevo, como lo hacíamos solo con progreso técnico, es igualitico. Las variables agregadas crecen a esta tasa que está en negro. Las per cápita crecen a la tasa que está en rojo y las por trabajador efectivo crecen a la tasa 0. Ya para cerrar, fíjense que ven problemático acá. La que nos importa es la roja. ¿A cuánto crecen las agregadas? Nos sirve para después desentrañar la roja. La negra nos sirve para desentrañar la roja. La verde no nos importa. Fue un paso intermedio para lograr la roja. ¿Vale? ¿Qué es problemático? ¿Qué pueden ver problemático en la ecuación que está en el recuadro rojo? Veo que phi está en el numerador y en el denominador. No, esa no es, digamos, sí, eso sí es cierto, pero ¿qué ven que no les gusta? O sea, fíjense que esté en el numerador positivo. Voy a ponerle su punto. Phi está positivo en el numerador y negativo en el denominador. O sea, las palabras, lo que usted me está diciendo, no es problemático porque en últimas de G de Y estrella de phi es mayor que 0. Esto en álgebra. En español, ¿qué está diciendo eso? Si el tamaño, el impacto de la externalidad de los procesos de aprendizaje por la práctica es mayor, la tasa de crecimiento de las variables per cápita va a ser mayor en el estado estacionario. Maravilloso ese resultado, ¿sí? ¿Cuál es la estática comparativa que ven un poco, que puede generar un poquito, qué predice este modelo sobre n? Las palabras. ¿Cuánto es de G de Y? ¿Qué predice este modelo sobre el impacto que la tasa de crecimiento de la población tiene sobre la tasa de crecimiento, del producto per cápita, de las variables per cápita? Fíjense que ahí nos aparece, nunca nos había aparecido que la tasa de crecimiento de la población que la tasa de crecimiento de la economía, de las variables per cápita de la economía, sea una función positiva de la tasa de crecimiento de la población. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la ecuación? ¿De qué ecuación viene esto? ¿De asumir qué? El que me responda en el siguiente minuto tiene 2 puntos sobre 100 en el segundo parcial. Daniel, creo que es por lo que la productividad depende del capital agregado. Entonces, como aumenta el capital agregado cuando aumentan los trabajadores, pues aumenta también la productividad. Exacto, esa es la razón. Que asumimos en la ecuación, creo que era la 3. Esta ecuación, sí, la 3 doble primo, perdón. De esta ecuación, yo se los había anticipado un poco. Yo les había dicho, noten que de lo que está dependiendo la productividad de los trabajadores, y se lo resalté, es del stock de capital agregado y no del stock de capital per cápita.
Eso, por las razones que usted dice, Felipe, genera unos efectos de escala que en este caso son impuros. Esto es importante y sale cada rato en preguntas en parciales mías pasados. Casi que es como cuando definíamos el estado estacionario es tal cosa, la convergencia condicional es tal cosa, la convergencia absoluta es tal cosa. Un efecto de escala impuro, ojo con esto, es cuando la tasa de crecimiento de las variables per cápita depende positivamente de la tasa de crecimiento de la población. Un efecto de escala puro es cuando la tasa de crecimiento de las variables per cápita de la economía depende no de la tasa de crecimiento de la población, sino del tamaño agregado de la población, ¿vale? Y eso en algunos modelos aparece, en este no, pero les anticipo que, por ejemplo, en Romer aparece a veces ese tipo de cosas. Y de alguna manera uno no quisiera eso porque entonces los modelos estarían prediciendo que los países cuya tasa de crecimiento de la población es más alta crecen más rápido. Y ese es digamos, eso no tiene respaldo en la evidencia empírica. En general, uno lo que observa, esos modelos vinieron mucho después, vinieron de hecho ni siquiera en la década de los 90, sino en la primera década de este siglo. Son modelos que endogenizan la tasa de crecimiento de la población, etcétera, etcétera. Son unas cosas un poquito más complicadas, que es lo que vamos a ver al final de la, creo que en la última clase si alcanzamos. Eso se puede resolver, que hacer cosas en los modelos para que los efectos de escala no aparezcan, ni los impuros ni los puros. Uno no quisiera eso, pero es una característica de prácticamente todos los modelos de aprendizaje por la práctica, que empiezan a aparecer, en Romer también aparece esto, efectos de escala puros o impuros, depende cómo ponga uno las ecuaciones. Y la respuesta es, ¿por qué aparece eso? Que es problemático, es decir, ¿por qué la derivada de la tasa de crecimiento del producto per cápita es una función positiva de la tasa de crecimiento de la población? Por asumir que la productividad de los trabajadores depende del stock de capital agregado y no del stock de capital. Entonces, les repito, la tasa, el efecto de escala impuro, de nuevo, es cuando la tasa de crecimiento de las variables per cápita depende positivamente de la tasa de crecimiento de la población. El efecto de escala puro es cuando la tasa de crecimiento, que no aparece acá, cuando la tasa de crecimiento de las variables per cápita depende del tamaño, no de la tasa de crecimiento de la población, sino del tamaño de la población. En otras palabras, esto es un efecto de escala impuro, voy a escribirlo. Y, paréntesis, un efecto de escala puro que aparece, efecto de escala puro, es cuando la tasa de crecimiento en estado estacionario, obviamente, de variables per cápita depende del tamaño de la población. Y eso es menos deseable aún. Uno ahí estaría prediciendo que China e India crecen en términos per cápita. ¿No? Si fueran términos agregados no importaría, perfecto estaría. Pero decir que el PIB per cápita de China, el PIB per cápita de los países crece más rápido en tanto más grande sea su población, sería equivalente a decir que China, India, Pakistán, Brasil deberían estar creciendo más rápido que Suiza, Luxemburgo y el Reino Unido. Tienen poblaciones mucho más pequeñas. Y eso no lo quiere uno. Pasa y hay formas de defender eso, pero no tienen mucho respaldo empírico. Hay gente que dice esto sí puede ser bajo ciertas formas de progreso técnico, como el que se plantea en este trabajo. La evidencia empírica no es tan concluyente en eso, pero eso no destruye los modelos de learning by doing. Eso se puede solucionar asumiendo, por ejemplo, alguna forma funcional en donde la ecuación 3 doble prima, en esta ecuación que está señalada con la flecha naranja, uno no tuviera la productividad de los trabajadores dependiendo positivamente del stock de capital agregado, sino del stock de capital, por ejemplo, per cápita. Y eso resolvería muchas cosas. Este es el modelo más conocido de Learning by Doing de Arrow. Este es el que aparece en los libros de texto y es como el más conocido. Uno, de nuevo, a la ecuación, al punto 4 o a la ecuación 3', le podría dar 1000 formas funcionales. El punto es que tenga el quid del asunto, no importa que no aparezca la lambda t, el componente exógeno no tiene que aparecer. Lo importante es que aparezca alguna medida de que los procesos de producción pasados afectan positivamente la productividad hoy de los trabajadores. Y eso es esos son básicamente los modelos de Learning by Doing o de aprendizaje por la práctica. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Daniel, ¿podrías por favor repetirlo, el efecto puro y el impuro? Es que me confundí Sí. un poco ahí. Miren, esto aparece en este modelo, pero aparece en muchos otros modelos y por eso hago énfasis porque es una cosa problemática que se puede solucionar de nuevo. No todo lo problemático es insolucionable.
El efecto de escala impuro, bueno, empecemos con el puro. El efecto de escala puro es cuando la tasa de crecimiento de las variables per cápita depende positivamente del tamaño de la población, lo que está en el paréntesis más abajo en Y el efecto impuro es cuando la tasa de crecimiento de las variables per cápita depende positivamente de la tasa de crecimiento de la población, no del tamaño, sino de su tasa de crecimiento. De nuevo, eso aparece mucho en los modelos con progreso técnico de diferentes formas que uno lo modele. ¿Es problemático? Sí es problemático porque la evidencia empírica no respalda eso. ¿Hay razones teóricas para pensar que eso sí podría llegar a pasar? Sí, y por eso es una hipótesis testeable. Y al testearla, la literatura no ha encontrado respaldo empírico para este tipo de predicciones, ni para efectos de escala puros ni para efectos de escala impuros. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Estén todos. Sebastián, adelante. Gracias, Daniel. Adelante, Sebastián. Hola Daniel, ¿me escuchas? Sí, Daniel, es que pues necesito pues tu ayuda, pero no es con respecto a esta clase, sino a una ¿otra otra cosa? clase en la que tengo un proyecto sobre el herramienta Prisma. Y pues vi que Ah, vale, vale. Si quieres, escríbame un correo y cuadramos para hablar por teléfono mañana, ¿vale? es que la entrega es para mañana, es que una amiga te envió el correo, una compañera te envió el correo antes y pues no le respondiste, entonces pues como ¿Y la ahorita estoy entrega es horario para de atención, mañana? pues sí, o sea, son unas simples preguntas, no me demoro más de 10 minutos. Vale, entonces mándeme un correo ya y yo le respondo con mi teléfono, ¿vale? Y me llama en 3 minutos, por favor. Listo, listo, ya te Vale, envío el vale, correo. vale, vale. Gracias. Chao a Dale, todos. Hasta luego. gracias. Chao.